desde la definición etimológica y todo lo que comprende el concepto. Lo primero, el concepto etimológico de administración, que se divide en estas dos palabritas, administrare, dos palabras griegas que traídas a nuestro castellano y a nuestro español lo que significan es orientar. Orientar, es decir, miren el concepto tan amplio, el concepto tan grande, el concepto tan inmenso que nos define a nosotros como administradores. Nosotros somos guías, nosotros somos orientadores, nosotros somos líderes. Pero recuerden que el concepto se complementa. Orientar, pero orientar bajo unos preceptos, orientar bajo unos conceptos de disciplina, orientar bajo unos conceptos de orden, orientar bajo unos conceptos que ya los empezamos a definir en las teorías hace 8 días, cuando empezamos a hablar de la teoría científica. Cuando empezamos a hablar de la teoría científica, recuerden que empieza a surgir el primer concepto importantísimo en la administración, que es el concepto de la planeación. Planear. Y todos los autores, vamos a ver la teoría científica, vamos a ver la teoría clásica, la vamos a recordar porque ustedes ya la vieron. Vamos a ver la teoría de gestión del talento humano, la teoría humanista, vamos a ver la teoría neoclásica, vamos a ver la teoría de la contingencia y ustedes se van a dar cuenta que ese primer componente siempre será el de la planeación. Siempre será el de la planeación. Entonces, el concepto de administración es un concepto, dijimos, que está definido etimológicamente como orientación, orientación hacia el cumplimiento de unas metas, hacia el cumplimiento de unos objetivos. ¿Qué más dijimos sobre el concepto de administración? La transversalidad. Dijimos que la actividad de administrar es una de las actividades con mayor transversalidad en las actividades del ser humano. Toda persona, empírica o formada o no formada, con algún enfoque o sin ese enfoque, toda persona administra. Mínimo administra su vida, administra unos recursos en el hogar, administra, pues mucho más con el enfoque profesional. Entonces, hay una transversalidad en el sentido en que detrás de todo proceso empresarial, de todo proceso operativo, necesariamente tendrá que existir un proceso administrativo, ya llevado el concepto a lo técnico. Definimos otros conceptos de la administración, otras características, por ejemplo, la universalidad. Y dijimos que se administra acá y se administra en cualquier parte del mundo. Es decir, la administración existe como actividad desde muchísimos años en la existencia del ser humano y como ciencia desde hace más o menos poco menos de un siglo, reconocida como ciencia y aplica. Sus conceptos son universales, es decir, aplican a nivel mundial. Hablamos de que es una de las ciencias con mayor flexibilidad, porque es una ciencia que se acomoda muy fácil. Es una ciencia que admite cambios permanentes. De hecho, el concepto de administración, por aquí llegó Nini Joana. De hecho, el concepto de administración o las técnicas de administrar van cambiando permanentemente y se convierten en un sello personal del administrador o un sello personal del gerente. Todavía tenemos gerentes autocráticos, gerentes y muchos que dicen, aquí se hace lo que yo ordene. Todavía los tenemos, ¿cierto? Y son muchos. Pero tenemos también muchos gerentes con enfoque de liderazgo, con enfoque de generación de confianza, con enfoque de generación de credibilidad en sus trabajadores, que tienen un concepto muy claro de la administración bajo las premisas de la orientación y del liderazgo. Entonces, la administración ha venido cambiando permanentemente y han surgido diferentes conceptos. Por aquí llegó Anderson. Listo. Entonces, de hecho, el concepto de administración ha cambiado y ha mejorado tanto que hoy en día hablamos de administración, hablamos de organización, hablamos de estructura organizacional bajo modelos de gestión de calidad.
Hoy todas las empresas enfocan el proceso administrativo, lo enfocan hacia el mejoramiento de la calidad. ¿Y por qué? Porque hay una serie de componentes, hay una serie de elementos que giran alrededor de la empresa, de la organización, giran alrededor de la organización y exigen que el gerente tenga una visión holística, una visión amplia. Entonces, yo les decía a ustedes, en los principios del concepto de la administración y de la organización, el gerente administraba internamente, hacia adentro. Y por eso hablábamos generalmente de 4 recursos internamente en la organización. Hablábamos del recurso físico, del recurso técnico y tecnológico, del recurso humano y del recurso de talento. Perdón un segundito, regálame un segundito, por favor. Y del recurso del talento humano. Entonces, los primeros teóricos de la administración decían, mire, usted, señor gerente, dedíquese a administrar dentro de su empresa. Y empiezan a aparecer en el transcurso del tiempo una serie de conceptos que van cambiando la orientación del concepto de administrar y el concepto de organizar y de organización. Por ejemplo, aparece el concepto de globalización. Aparece el concepto de internacionalización de los mercados. Hace 40 años, hablar de exportaciones era una cuestión muy reducida a unas pocas empresas. Hoy en día, aquí por ejemplo tenemos en el Quindío, Café San Alberto, en el tema de los cafés especiales. Tenemos productoras de alimentos. Tenemos empresas dedicadas a la confección y que no son grandes empresas, inclusive están catalogadas como empresas de tipo familiar y que exportan. Entonces empiezan a surgir toda esta serie de conceptos, el concepto de la globalización, la internacionalización de los mercados, empieza a surgir el concepto de competitividad. Y el mercado empieza a volverse mucho más competitivo y a volverse mucho más exigente. Entonces, paralelo al surgimiento de todos esos conceptos, tuvo que empezar a cambiar el concepto de la gerencia, el concepto de administración y el concepto de la organización. De la organización como estructura y de la organización como proceso, porque son dos cosas, no son diferentes, pero sí tienen acepciones diferentes. Hoy en día hablamos de la gerencia de la competitividad. Entonces ya el gerente de hoy ya no administra únicamente hacia adentro, sino que tiene que administrar un entorno. Tiene que estar pendiente de la competencia, tiene que estar pendiente de sus proveedores. Por allá, terminando el siglo pasado y empezando el actual, la ONU exigió, dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, exigió que todos los gobiernos debían reglamentar el concepto de la responsabilidad social empresarial. Entonces, le sale otro concepto a la administración, que es el de la sustentabilidad. Entonces, miren ustedes, recuerden que hace 8 días vimos la administración científica. Los ponentes de la administración científica, ¿qué dijeron? Miren, la empresa se administra por tareas. ¿Y a quién le dedicó o a quién le señaló esas tareas? A los trabajadores. Y le dijo al gerente, mire, usted dedíquese a preparar su gente. Recuerden que en la administración científica se establecieron unos principios, que fue el principio de selección, el principio de capacitación, el principio de evaluación, el principio de formación, pero con el enfoque a la tarea. Y dijeron los expertos del concepto de administración científica, dijeron, la empresa se tiene que dedicar a hacer tareas, o sea, la operativizó y las tendrá que hacer de la mejor manera. Y para ello definió unos pasos. Entonces, miren cómo simplemente la teoría científica, ahorita vamos a ver la teoría clásica, no cambia mucho el concepto, siempre pensando en que lo que se administraba era lo de adentro. Y el gerente pensaba en su gestión del talento humano, pensaba en cómo optimizar el uso de los recursos, eficiencia y eficacia, pensaba en cómo modernizar su empresa, pensaba en cómo proyectar y en cómo presupuestar,
en cómo contratar y cómo vincular a su personal, pensaba hacia adentro. Hoy en día surgen todos esos otros conceptos que son externos a la organización, pero que inciden sobre su desarrollo, su sostenibilidad y su sustentabilidad, que ya se los acabo de mencionar. Competitividad, responsabilidad social, empresarial, globalización, internacionalización de los mercados, marcos jurídicos y políticos internacionales, porque ya cualquier cosa que suceda en Estados Unidos incide en el desarrollo de nuestra estructura empresarial y de nuestra economía. Ahí estamos pendientes de qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos, si van a seguir los republicanos o vuelven los demócratas, porque eso tiene también incidencia en lo nuestro. Entonces, hoy quiero que empecemos con un tema, antes de ir a los componentes técnicos. Antes de ir a los componentes técnicos, quiero que empecemos con el tema de participación individual. La discusión del día va a ser la siguiente. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de abordar algún marco teórico sobre la importancia de la gestión del talento humano en las organizaciones. Entonces, la pregunta de hoy es, para quienes quieran participar, es la siguiente. ¿Por qué creen ustedes, o cuál es el nivel de importancia que tenemos nosotros las personas para las empresas? ¿Y por qué creen que es importante que la empresa tenga un sistema de gestión del talento humano? ¿Cuál es ese sistema? Lo vamos a ver más adelante ya técnicamente. Que tenga claro un proceso de vinculación, que tenga claro un proceso de permanencia, que tenga claro un proceso de inducción y reinducción, que tenga claro un proceso de capacitación. Entonces, ¿por qué somos nosotros importantes para las empresas, para las organizaciones? ¿Por qué es importante que la organización tenga su sistema de gestión del talento humano? Y la última pregunta, ¿qué esperamos nosotros de la organización como seres humanos? ¿Qué esperamos nosotros de la organización? Ahí les dejo un minutico para que piensen y vamos abriendo micrófonos antes de empezar hoy con la parte técnica. Quedan claras los tres interrogantes, ¿cierto? ¿Por qué somos nosotros importantes para las empresas? ¿Dónde radica la importancia del talento humano en una organización? ¿Por qué es importante la gestión del talento humano en la empresa? ¿Y qué espero yo de mi empresa? ¿Qué espero yo de mi organización? Estrellita quiere empezar. Yo le empiezo eso, pues. Dale, arráncala tú. Bueno, nosotros, de por sí las empresas, desde que existen, nosotros somos los que ponemos a producir todo, ¿sí? Los que le damos como la productividad a la empresa, la mano de obra y todo, somos nosotros. Por eso nosotros somos muy importantes dentro de una organización, porque nosotros somos los que hacemos la plata, por decirlo así. Ahora, ¿por qué es importante la gestión? Porque ahí es donde las empresas se están ahorrando. Esto va tanto para las empresas como para nosotros, pero las empresas se están ahorrando mucho dinero al tener una gestión de talento como muy buena, porque cuando están, por decir, en este reteniendo talentos, ellos ¿qué están haciendo? Están capacitando bien a las personas para evitar la rotación. Cuando llega una persona nueva a una empresa, se pierde mucho tiempo porque duran hasta 3, a veces 4 o 5 meses en adaptarse, en hacer el trabajo que alguien ya venía haciendo muy normal. Pero no solamente esa persona requiere de tiempo, sino de las otras personas que son las que le están ayudando, Entonces eso es pérdida de tiempo y de productividad para la empresa. Si se tiene una gestión de talento bien, entonces hacen un buen reclutamiento, hacen, bueno, una serie de procesos para que las personas que trabajan en la empresa sean muy estables y además porque también identifican muy bien como el perfil de la persona, porque puede que yo no sea buena, no sé, cosiendo un zapato, pero soy buena pintándolo. Entonces, al tener esa gestión dentro de la empresa, me ubican a mí en el lugar donde produzco más. Eso Perfecto, les ayuda Estrellita. mucho a las empresas. Y Sí. dígame una Ahora, sola cosita que usted espere de su organización. Una sola. una sola, que mejor que lo ayude a uno a estudiar, que lo Estudio. capacite a uno bastante, sí, que Que lo le dé capacite a uno de la verdad. oportunidad de formarse. Excelente, Sí. Yo quiero Estrellita. Muchas decir, gracias. Tan participativa Profe, como siempre. disculpe, profe, Sí, yo yo también. quería listo. hacer un aporte en cuanto a la empresa para la que yo trabajo, ¿sí? Sí,
En la empresa en la que yo trabajo, Bimbo de Colombia, nosotros no somos trabajadores, sino colaboradores, ¿sí? Somos el elemento más importante que tiene la empresa. Nosotros somos la fuerza de venta, somos los que aportamos el dinero a la empresa. Nosotros somos o sea, la parte más importante para Bimbo es la fuerza de ventas. Y te sientes Y a satisfecha en la nosotros, empresa. estoy muy contenta, es una gran empresa. Nos ayudan para estudiar, por ejemplo, a mí me ayudan para mi estudio, me colaboran, para el estudio de mi hijo también me colaboran. O sea, Excelente. para Bimbo lo más importante es que la persona se capacite, Y que usted estudie es identifica que muy importante. que dentro de Bimbo hay un sistema de gestión del talento humano. Lo que mencionaba Estrellita ahorita, etapa de reclutamiento, etapa de Sí, capacitación, señor. etapa de Por inducción. ejemplo, sí, señor, por ejemplo, para ellos es muy importante mantener, yo veo en otras empresas que rotan mucho el personal. Acá no hay rotación del personal porque acá lo más importante es la experiencia de la gente y lo más importante es que duren muchísimo tiempo porque entre más experiencia tengan mejor. Como decía Estrellita ahorita, si una persona la sacan, tienen que contratar a una persona nueva, la tienen que capacitar, pierden muchísimo tiempo mientras se adapta, mientras conoce una ruta. En cambio, una persona con la experiencia la mandan a cualquier ruta y ya se sabe todo, ya Entonces, sabe el manejo de los clientes. miren lo importante de algo, y te interrumpo un segundito. Miren lo importante de algo. Todos los conceptos están definidos en teoría. Todo existe en la teoría. Es más, yo podría enviarles a ustedes cantidad de libros de una cantidad de autores, de Smith, de Goleman, de una cantidad de señores, donde hablan de la importancia de la gestión del talento humano. Pero qué importante cuando yo lo identifico dentro de mi empresa. Cuando yo veo que mi empresa es organizada, que está bien estructurada, y entonces yo como estudiante de administración de empresas voy creando mi propio sello gerencial. Voy creando mi propia identidad gerencial. ¿Ibas a decir algo más? Luego va Camila y luego Anderson. Por ejemplo, yo estudio para trabajar dentro de la empresa porque yo aspiro trabajar pues toda mi vida en esa empresa porque la amo muchísimo. Es una empresa muy buena que inclusive yo ahorita le puedo dar estudio a mi hijo, me puedo dar estudio yo, puedo ayudar a mi familia, yo mantengo mi familia por este trabajo. Si yo no tuviera este trabajo, yo no tendría cómo solventar todos estos gastos que yo tengo en mi casa, ¿sí? Porque es que darle estudio a Y mi estás hijo, contenta yo dentro y de la todo, organización, eso se nota. muy contenta. Qué Y rico. cuando esta empresa es mexicana y cuando llegan los jefes, ellos no se creen más que los colaboradores. Todos somos como igual, uno ve como una igualdad, como lo tratan a uno, es el respeto. No, es muy bonito trabajar Es que en la esta empresa. empresa te está dando lo que tú esperas de ella. La organización te Sí, está dando lo que señor. tú esperas como El ser sueldo humano, es ¿cierto? acorde, sí, señor. Y se preocupa muchísimo por el empleado, muchísimo, Listo, muchísimo. Estrella. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Camila. pues. Profe, Sí, bueno, profe, para mí, pues las personas somos importantes dentro de la empresa porque digamos que, o sea, en la actualidad, el activo más importante que tiene una empresa somos las personas. Entonces, el papel que realizamos las personas dentro de una organización empresarial se ha transformado demasiado, pues a lo largo del tiempo, profe, a lo largo de estos siglos. sí. Entonces, pues al inicio pues del siglo pues 20 más o menos, las personas éramos pues consideradas como únicamente como mano de obra. Entonces, pues posteriormente en el mundo laboral apareció pues el concepto que todos conocemos hoy como recursos humanos, con el que se considera pues que las personas pues somos un recurso que debería ser, digamos, gestionado en la empresa. Muchas personas apoyan mucho la noción de reemplazar a los trabajadores por robots dentro de las empresas. Y me gusta mucho un pensamiento que tiene Bill Gates, que es que si realmente quieren reemplazar a los humanos por robots, los robots también tienen que pagar impuestos, porque, o sea, tienen que dar impuestos, digamos, relacionados como con todo lo que es la automatización, pues en este momento, porque si una persona, digamos, hace un trabajo que está valorado en $50 dentro de una fábrica, pues ese monto es como sometido como a unos impuestos sobre la renta, que son impuestos de la seguridad social y pues todas esas cosas. Entonces es justo que si nos reemplazan por robots, pues también se deban pagar impuestos, profe. Esa es mi opinión. Y con respecto a qué espero yo de una empresa, profe, realmente yo no espero nada, porque yo siempre he pensado que pues
uno que le gusta emprender y todas esas cosas, uno en algún momento lo va a hacer, ¿cierto? Y por ahora, mientras nosotros trabajemos para alguien más, estamos contribuyendo a sus sueños, profe, a cumplir las metas de esa persona. Y yo creo que debe contribuir a esas metas para que luego más adelante alguien contribuya a uno pues a cumplir sus sueños y las metas dentro de la Excelente, empresa. qué bacano con esa mentalidad emprendedora. Y mucho más cuando uno tiene esa mentalidad emprendedora y lógicamente cuando tiene visión gerencial, pues comprender todos estos conceptos, la importancia de la gestión del talento humano en la organización. Lo que decía Camila ahora, pues es terrible cómo el mundo se está automatizando y cómo la pregunta podría ser, desde este punto de vista de visión gerencial y de gestión de talento humano, ¿hasta dónde? ¿Dónde va a parar? ¿A dónde nos va a llevar la automatización en el reemplazo de la mano de obra? Y no solo de la mano de obra, sino del sentir, del expresar, de vivir la experiencia desde lo humano, ni siquiera poniéndole la visión de generación de pobreza, porque la automatización y, el y los avances científico-tecnológicos han generado pobreza a nivel mundial, desplazamiento de mano de obra por montones. Qué bueno que estés pensando en emprender, en ser gerente de ti misma. Anderson, tiene para la manito levantada. Sí, profe, buenas noches. Bueno, profe, yo quiero comenzar al revés, porque para comprender qué espero de una empresa, primero debo preguntarme qué significa mi trabajo para mí. Estabilidad, buenas condiciones físicas, emocionales, mentales. De ahí yo ya parto qué espero de mi empleo. ¿Sí? Entonces, por eso se me dificulta comprender a la compañera anterior, donde dice, yo no espero nada de mi trabajo. O sea, yo de mi trabajo, como mínimo, espero un sueldo. Eso es lo mínimo que puedo esperar de ellos. Ya lo demás, obviamente, son condiciones, y eso es lo que para mí sería bienestar, ¿no? Que la importancia del recurso humano es fundamental, porque somos nosotros quienes articulan cada uno de los procesos de las organizaciones, si no ellos solamente fueran un nombre. Y pues de ahí también se radica la importancia del recurso, saber gestionar el potencial de cada uno de los funcionarios y así ubicarlos dentro de la sección que les compete y sea más efectiva la operación. Ese es Listo, con profe, esa era respecto a mi lo que, opinión. Muchas gracias. excelente, excelente Anderson. Con respecto a lo que dice Anderson, les decía que creo que dentro de 8 días les voy a compartir el enlace de un coach, un video, una, una conferencia de Nicolás Mejía. Nicolás ha salido en Caracol, en medios nacionales e internacionales, es un coach antioqueño reconocido, habla muy bueno, y él tiene un concepto que es la construcción del ADN dentro de la organización. Él dice que cada organización debe crear su propio ADN, es decir, lo que acaba de decir Anderson, potencializar su talento humano. A eso se le llama técnicamente el capital del conocimiento. Cada empresa debe construir su propio capital del conocimiento. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, la universidad estuvo contratando hace como 3 o 4 años, contratando una coach, una motivadora, para que nos dictara algunas charlas a los tutores, desconociendo que dentro de la universidad tenemos un coach con reconocimiento internacional. O sea, dentro de la misma organización hay unas potencialidades y hay unas capacidades que se tienen que aprovechar. Y esa capacidad de reconocer esas potencialidades la debe tener el gerente, la debe tener usted, la debe tener cada uno de nosotros, de identificar, venga, ¿quién es capaz de hacer esto, de hacer lo otro? ¿Dónde están estas capacidades y dónde están lo otras? Porque alguien lo decía ahorita, creo que fue Estrellita o Estrella decía, pues no todo el mundo tiene la capacidad de hacer de todo y tiene que haber esa capacidad del gerente de identificar quién y dónde debe ir cada persona. Eliana. Sí, profe, el tema de los recursos humanos y todo el tema de las personas en las empresas, aunque sí es uno, pues es como el inventario más
el activo más importante de la empresa, también es uno de los departamentos más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque aunque la empresa sea muy pequeña, es supremamente complicado manejar con diferentes temperamentos, diferentes personalidades, puntos de vista, unos que sí se paran en la raya y no se mueven de ahí, nadie los mueve de ahí, y otros que se dejan manejar demasiado fácil. Entonces, uno tiene que ser muy consciente también de esto, porque aunque, por ejemplo, aquí pues en la gran mayoría somos empleados, tenemos que también poner como de nuestra parte para el funcionamiento de la empresa y para la convivencia que se vive en ella, ¿sí? Yo creo que para uno como jefe debe ser muy complicado uno tener que, uy, tengo un empleado tan difícil, no sé cómo manejarlo, pero también es pensar en la producción de la empresa. Si la persona es muy buena y le genera pues como muchos incentivos a la empresa, pues también es muy difícil para el gerente, el dueño, como desistir de sus servicios, ¿sí? Pero entonces nosotros también tenemos que ser conscientes de eso, de sabernos cómo también llevarnos bien en la empresa, portarnos bien y pues hacer lo que queremos pues hacer. Inclusive estoy muy de acuerdo con Anderson, porque no es como que sí necesito el dinero y cualquier trabajo lo que sea, no, porque no, pues tampoco es la idea. Es como qué tengo yo que le puedo aportar a una empresa, en qué me siento yo como capacitada para uno realmente aprovechar el tiempo y no sentir que lo está perdiendo. Porque, por ejemplo, yo una vez tuve un trabajo en el cual no me sentía absolutamente para nada cómoda. O sea, cada vez que yo pensaba era como, ¿por qué tengo que ir allá? Y literalmente fue como perder mi tiempo. Aunque sí gané dinero y toda la cosa, pero pues no me sentía bien allá. Entonces también uno tiene que como aprender a enfocar cuáles son mis habilidades, capacidades, en qué me puedo yo desempeñar y asimismo empezar como a aplicar en ciertas cosas. Aunque bien, pues las empresas hoy en día, ya que eso es un tema demasiado como tocado por muchos, ya hay personas que se especializan para eso, ¿no? Que estudian para eso, Claro. para trabajar el tema de los recursos humanos en las empresas. Entonces, también las empresas tienen como las opciones de capacitar a los empleados y eso es muy bueno porque pues no todos nacimos aprendidos y tampoco no todos sabemos hacer todas las cosas y menos el funcionamiento de una empresa. Entonces, eso también es muy importante la cuestión de capacitarnos y pues dar como ser nosotros como moldeables, tampoco dejarnos pues como mandar así a lo que quieran porque tampoco nos podemos permitir eso, ¿sí? Que hagan como con uno y lo pongan en donde se les dé la gana y ya, sino que también uno como ser consciente y estar dispuesto para lo que la empresa requiera pues como de uno, siempre y cuando esté todo en los parámetros de legales y bueno, y que si por ejemplo, porque es que hoy en día se ve mucho, y por ejemplo yo estuve trabajando en una empresa en la que literal si yo me tenía que quedar 2, 3 horas más en la oficina, esa hora no me la iban a pagar. Y aunque sí, es muy bueno y todo, uno hacía el esfuerzo y las cosas, pero, o sea, como que todas esas cuestiones, ¿dónde quedan? Sí, como los incentivos, pues, para los empleados. Claro, Que claro. no todo el tiempo uno es, o sea, no todo es cerca de dinero y esas cosas, pero son cosas que motivan, pues, como el empleado para no aburrirse. Claro, Literalmente yo de ese trabajo terminé así como, uy, no, no claro, quiero sí, más. terrible. Y lo Un que, desgaste físico total. claro, lo que dices, pues, y en lo que todos estamos de acuerdo, y que ya lo han mencionado algunos de ustedes, en lo que todos estamos de acuerdo, el recurso más complejo de administrar en cualquier organización es el talento humano, siendo el más importante, siendo el más necesario, porque por más automatizada que esté una empresa, alguien tendrá que estar al frente de esas máquinas, ejerciendo control. Por más automatizada y por más tecnología que tenga una organización, no podrá prescindir del talento humano. Siendo el recurso más importante, es el más complejo de administrar. De hecho, el área de gestión del talento humano, que ya por allá creo que Camila mencionaba que ha venido cambiando el concepto de lo que es recurso humano a gestión de talento humano y hoy en día le llamamos la gestión de las habilidades blandas. Todo lo que tiene que ver con talento humano le llamamos la gestión de las habilidades blandas y alrededor de este departamento, esta sesión de la empresa, giran una cantidad de componentes, componentes técnicos y no técnicos. O sea, no se trata solamente del proceso de selección, no se trata solamente del proceso jurídico y técnico de vinculación. No, lo que ustedes mencionan, por ejemplo, gestionar las emociones del talento humano dentro de una empresa es muy complejo. Gestionar todo el comportamiento, todo lo que
lo que conlleva el clima organizacional, cómo construir un buen clima dentro de la organización, cómo construir, cómo lograr que la cultura del individuo se enfoque en el cumplimiento de las metas de la organización y se construya lo que llamamos cultura organizacional, que también hay una cantidad de herramientas técnicas para lograr todos esos propósitos. Gracias, Eliana. ¿Quién más quiere participar antes de empezar ya con la parte de definición de conceptos? Bueno, nos vamos acá entonces continuamos con las teorías. Continuamos con las teorías de la organización. Eliana, ahí está viendo la presentación en Power. Alguien que me diga, sí. Qué pena, profe, mi computador se congeló, pero sí, ya la veo. Listo. Bueno, entonces, hace 8 días definimos el concepto de lo que es administración y lo definíamos etimológicamente. Administrare, orientar, liderar, llevar hacia el cumplimiento de unas metas, pero con unos parámetros, es decir, con los parámetros del orden, de la disciplina, de la organización, del control. Eso es administrar, llevar al cumplimiento de unas metas. Y esa es la actividad que realiza un gerente, administra. Eso es lo que hace un administrador, orienta, lidera, cumple con los objetivos que se propone una organización, unos objetivos que están planteados desde unos inversionistas, desde unos proveedores, desde unos clientes. Es decir, el gerente visiona muchos objetivos, no solo los objetivos financieros de la organización, sino objetivos de calidad, objetivos de cumplimiento al cliente, objetivos de cumplimientos con los proveedores. Entonces, eso es administrar, lograr que todos esos objetivos se cumplan, pero que se cumplan con unos parámetros de orden y disciplina. Y entonces, hablábamos de que la administración, siendo una actividad tan antigua en el ser humano, pues solo obtiene su reconocimiento como actividad científica hasta mediados del siglo pasado. Y para que alcanzara el estatus de reconocimiento científico, entonces se tuvo que empezar a construir un marco teórico. Es decir, se empezaron a diseñar unas teorías que, repito, tuvieron su reconocimiento entre principios y mediados del siglo XX, pero que sus inicios fueron por allá desde el siglo XV, desde el siglo XVI. Y yo les hablaba a ustedes, por ejemplo, de la teoría de los cameralistas, que no figura porque la recogieron otros teóricos, pero la figura de los cameralistas fue del siglo XV, finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. ¿Quiénes eran los cameralistas? Eran unos empresarios, sobre todo del sector comercio, que se reunían en la habitación de una casa, y de ahí tomaron el nombre de cameralistas. Se reunían en una recámara, en una habitación, ahí se reunían y comentaban sobre las necesidades de sus empresas. Y la gran mayoría de esas necesidades que ellos expresaban tenían que ver con talento humano. O sea, miren la importancia de lo que es el concepto de estructura organizacional. Entonces, surgen todos estos conceptos teóricos, pero los primeros en salir a proponer teoría fueron entonces, entre ellos, Frederick Taylor, quien propuso la teoría científica, que la mencionamos hace 8 días. Y este señor, pues plantea la teoría científica, la plantea sobre las tareas que realiza una empresa. Es decir, se enfocó en la operatividad de la empresa. ¿Quién empaca? ¿Quién lleva? ¿Quién produce? ¿Quién carga? ¿Quién trae? Y dijo Frederick Taylor, mire, señores administradores o señores gerentes, para que ustedes sean exitosos, ustedes tienen que capacitar a sus trabajadores, los tienen que adiestrar, los tienen que entrenar. Él utilizó la palabra entrenamiento para decir al empresario, mire, es que su trabajador tiene que hacer bien la tarea. Y a eso lo llamó la formación científica. ¿Por qué le llamó la formación científica? Por el estándar. Porque él dijo, miren, las empresas, las tareas tienen que estar estandarizadas. Que esta es una empresa que se dedica a producir arequipes. ¿Dónde está la receta? ¿Cuánto es de leche? ¿Cuánto es de azúcar? ¿Cuánto tiempo ante el fuego? ¿Cuánto tiempo revolviendo? Es decir, él dijo, las tareas hay que estandarizarlas y así, de manera estandarizada, se le tienen que enseñar al trabajador.
Por eso le llamó la capacitación científica. Y entonces empezó Taylor a hablar de unos principios. Y yo les mencionaba, mire, principio de planeación fue el primero que él propuso. Y que pues, esa propuesta nació de muchos teóricos de la época. Todos coincidieron y coincidimos hoy en día en que el primer paso de toda la componente administrativa y organizacional debe ser la planeación. O sea, siempre lo primero que tendrá que hacer una organización es planear. Planear sus ventas, planear sus compras, planear su contratación, planear su vinculación de talento humano, planear. Luego, Taylor estableció como segundo principio el principio de preparación. Entonces, miren, siempre enfocado en la tarea, siempre enfocado en la tarea y en el talento humano. Entonces, él dijo, ¿en qué va a consistir la preparación? Hombre, en seleccionar al personal de manera científica. ¿Qué es eso de manera científica? Técnicamente. Hacer un proceso de selección técnico, identificando sus capacidades, sus aptitudes, sus actitudes. Luego dijo, prepararlos y entrenarlos técnicamente para que produzcan mejor bajo tareas estandarizadas. A eso le llamó él el principio de preparación. Luego dijo, empiece a controlar a sus trabajadores. Es decir, asegúrese de que lo que usted le enseñó lo está haciendo bien hecho. Asegúrese de que la tarea se está cumpliendo como usted le dijo que se tenía que cumplir. Y luego empezó ya a hablar del concepto de estructura organizacional. A eso le llamó él ejecución. Lo llamó ejecución. ¿En qué consistía la ejecución para Taylor? En distribuir roles, tareas, responsabilidades y funciones. Entonces miren cómo la teoría científica, centrándose en la tarea que realiza una empresa, es decir, en la parte operativa, pues se centró de manera muy especial en la parte humana, en la parte de los trabajadores, cómo seleccionarlos, cómo capacitarlos, cómo vincularlos y cómo hacer que realicen la tarea de acuerdo a lo que se les enseñó y como debe ser. Luego aparece también por la misma época, empezó trabajando desde 1870, 1880 la teoría, aparece Henry Fayol. Ahora, él es digámoslo de alguna manera, el más representativo del grupo, pero son varios. Y trabajaron la teoría clásica. ¿Qué dijeron los ponentes de la teoría clásica? Que es muy hermanita de la teoría científica. Estos ponentes de la teoría clásica dijeron, mire, don Frederick Taylor, muy bacano. Sí, la empresa realiza tareas, pero resulta que la empresa no es solo la parte operativa. La empresa es mucho más, una organización es mucho más que la mera actividad operativa. Lógicamente, la razón de ser de una empresa es su componente misional, su operatividad, ¿cierto? Es una empresa que fabrica coches, que fabrica carros, pues su esencia es la fábrica de vehículos, el ensamblaje, la fábrica de piezas, y casi que su sistema de gestión de calidad está enfocado allá, a la calidad de su producto, a la calidad de su producto. Sin embargo, Henry Fayol le dijo a Taylor, mira hermano, la empresa, además de la parte operativa, tiene que tener otras áreas misionales que tienen que ser funcionales. Es decir, que tienen que estar aportándole a la parte operativa, a la misional y a la razón de ser de la empresa. Y entonces creó la teoría clásica enfocada en las funciones de la administración. Entonces, don Henry Fayol dijo, mire, Taylor, aquí está su parte operativa, pero una empresa no podrá ser exitosa, es decir, no podrá funcionar si no tiene un área que le maneje la parte contable, la parte financiera. Alguien tendrá que proyectar los presupuestos, alguien que tendrá que pensar en las compras, alguien tendrá que pensar en los ingresos, alguien tendrá que pensar en presentarle las cuentas al Estado, alguien tendrá que pensar en el pago de los impuestos. Y entonces dijo, se van a crear, según Henry Fayol, se deberán crear 5 áreas funcionales dentro de la empresa.
Y entonces dejó y destinó un área específica para toda la parte misional y para toda la parte operativa de la organización. Y dijo, habrá una dependencia que se llamará dependencia de funciones técnicas o la parte operativa de la organización. Pero la empresa deberá tener un área contable y un área con funciones financieras que cumpla todo este tema tributario, que cumpla con todo este tema de proyección de ingresos, de proyección de ventas, de proyección de costos y gastos. Dijo Henry Fayol, deberá existir un área con funciones de seguridad. O sea, aquí ya, bajo el concepto de organización, ya Henry Fayol dijo, mire, todas las empresas trabajan sobre un límite de riesgos. Trabaja sobre el afrontar unos peligros, una situación que se pueden materializar. Y entonces dijo, la empresa deberá tener un área con funciones de seguridad. En términos generales, seguridad en el trabajo para los trabajadores o colaboradores, seguridad financiera, seguridad política y jurídica. Es decir, un área que se encargue de visibilizar, de gestionar y de evitar que los diferentes riesgos se puedan materializar dentro de la organización. Miren, este señor habló de esto hace más o menos 100 años o un poco más. Y hoy en día, el sistema de gestión de la calidad tiene un enfoque que es el enfoque al riesgo. La norma ISO 9001 en su versión 2015 trabajó muy de frente el tema de gestión del riesgo en las organizaciones. No solo el riesgo en gestión del talento humano, no solo el riesgo laboral, el riesgo de accidente de trabajo, el riesgo de enfermedad ocupacional, no, sino en general el riesgo de la compañía, el riesgo natural, la inundación, el terremoto, el riesgo jurídico, el riesgo contable y tributario. Y dijo Henry Fayol, no podrá faltar dentro de la empresa un área comercial. Entonces, estas fueron las 5 primeras funciones que la teoría administrativa le asignó a la teoría organizacional. Es decir, le asignó a la organización. Dijo, usted va a trabajar sobre estas 5 actividades. Y deberá crear estos departamentos o estas áreas funcionales dentro de la organización. Y entonces, Henry Fayol ya empezó a tocar el tema organizacional. O sea, se empezó ya a meter con la teoría organizacional y dijo, para que esas 5 áreas sean funcionales, entonces debemos establecer unos principios. Y si miramos estos principios ya tienen que ver con la estructura organizacional, con la forma de organizar la empresa y cómo distribuir los empleados dentro de esas funciones que estableció Fayol. Lo primero que dijo Fayol, mire, para que cada área sea funcional debe existir un principio o un componente que llama división del trabajo. ¿Qué significa y en qué consiste la división del trabajo? Su nombre lo indica, en repartir las tareas. Entonces, mire, ya Henry Fayol reconoce que lo que había dicho Frederick Taylor, que cada una de esas áreas funcionales deberá tener unas tareas. ¿Cómo lo llamamos hoy en día en el sistema de gestión de la calidad? Y ustedes saben más que yo, procesos y procedimientos. ¿Qué hace el manual de funciones frente al mapa de procesos y procedimientos? Dividir el trabajo. Dividirlo de manera equitativa, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a las potencialidades, de acuerdo a las cargas laborales, división del trabajo. Luego dijo, se deben definir estándares de autoridad y responsabilidad. ¿Y eso a través de qué se hace? A través de la estructura organizacional, a través del manual de funciones, que son herramientas modernas, pero que ya se empezaban a visibilizar desde comienzos del siglo XX. Y habló de otros principios, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación. Mire, estos componentes que acabo de mencionar están directamente relacionados con la estructura organizacional, con el organigrama. En el organigrama se ve la unidad de mando, se ve la unidad de dirección, es decir, quién responde a quién,
Y ese organigrama se tiene que ver reflejado en el manual de funciones. Y establece otra serie de elementos, don Henry Fayol, para que esas áreas funcionales, para que esas áreas administrativas sean realmente funcionales. Recuerden que son funciones que él determinó. Una de ellas es la remuneración del personal. Y empieza a hablar de algunos componentes de gestión del talento humano como la cadena escalar. ¿A qué llama Henry Fayol la cadena escalar? ¿A qué le llama? A la posibilidad que tenemos, a la posibilidad y al deseo, como decía Estrella ahora, al deseo que tenemos todos de crecer dentro de nuestras organizaciones. Es decir, que se nos permita formarnos, que se nos permita profesionalizarnos y que se nos permita crecer dentro de la organización. Y complementa con otros principios como lo son el orden, la equidad, el respeto, la justicia dentro de la organización, la estabilidad del personal. Dentro de las obras que publicó Henry Fayol, él dice que definitivamente la empresa debe trabajar mucho por lograr la estabilidad de sus trabajadores, por lograr que los trabajadores se amañen dentro de la organización, se sientan contentos, se sientan reconocidos, se sientan identificados con los objetivos de la organización, y a eso fue lo que él llamó estabilidad del personal. Estabilidad del personal, es decir, que la empresa cuente con unas herramientas que le permitan al trabajador permanecer dentro de ella, dentro de la organización, y empieza ya hablando de los conceptos de la quinta disciplina, que es algo que todos conocemos y que en algunas partes se vuelve frase de cajón, y es todo el tema de fortalecer el trabajo en equipo. Fortalecer dentro de la organización el trabajo en equipo, el espíritu del trabajo en equipo. Entonces, ahí tenemos las dos primeras teorías del enfoque administrativo y del enfoque organizacional. Las dos primeras teorías. Teoría científica y teoría clásica. Pasaron muchos años, diría yo, cerca de 2 décadas, para que empezaran a surgir otras teorías en el concepto de administración y en el concepto de organización. Aparecen entonces más o menos sobre 1928-1930, coincidiendo muchísimo con la teoría humanista o con la teoría de los derechos humanos, que fue una ola sociopolítica que se dio, extrañamente fue en los Estados Unidos. En los Estados Unidos en 1930 se dio la ola del desarrollo de los derechos humanos. Entonces, expertos teóricos de la administración y de las organizaciones empezaron a enfocar el concepto de los derechos humanos aplicado a las empresas. Dijeron, mire, si en la sociedad aplica, si en la familia aplica, si en la política aplica, tiene que aplicar también para las empresas. Y entonces aparecieron estos dos señores, Elton Mayo, Carl Lewin y muchos más, acompañándolos a ellos, y le dieron el inicio, le dieron el principio a la teoría humanista de la administración. Que este es el principio de la teoría organizacional, la teoría humanista. Todo el concepto de organización como estructura y de organización como proceso tiene que ver con el ser humano. Quien organiza en una empresa, quien organiza es el ser humano. Quien hace la tarea es el ser humano. Quien distribuye la tarea es un ser humano. Entonces, esta teoría humanista tiene mucho que ver con la teoría del desarrollo organizacional. Estos dos señores hicieron una serie de experimentos, y estos experimentos los enfocaron mucho en la motivación del ser humano. Por ejemplo, Elton Mayo, uno de los primeros experimentos que hizo fue con unas señoras en Hardtown. Bueno, no conozco, no soy muy bueno pronunciando inglés. Fue una fábrica de unos aparaticos eléctricos que se llaman relés. Aparaticos eléctricos y electrónicos que se llaman relés en Estados Unidos. Y entonces este señor ingresó a esa fábrica a hacer un experimento con mujeres, una fábrica donde solo trabajaban mujeres. El primer experimento fue con el tema de la iluminación del área de trabajo. La iluminación del área de trabajo. Él quería demostrar que un área iluminada genera alegría, un área iluminada genera motivación,
genera facilidad para hacer el trabajo. Y en ese mismo orden de ideas realizó otra serie de experimentos con los que logró demostrar que la motivación del ser humano es un factor directamente proporcional vinculado a la productividad. O sea que la motivación tiene una vinculación directa con la productividad. Y él decía, un ser humano motivado, un ser humano reconocido, un ser humano respetado, un ser humano que pueda acceder a la cadena escalar, un ser humano que se sienta reconocido por la organización, empieza a tener los mismos objetivos y a tener los mismos ideales de su organización, de su empresa. Empieza a hablar bien de ella, a sentirse bien con ella, a sentirse bien en el trabajo. Entonces, con esos experimentos, él empezó a construir la teoría humanista de la administración que nace sobre esa época, 1928, 1930. ¿Sobre qué postulados plantean estos dos señores, Lewin y Mayo? ¿Sobre qué postulados plantean la teoría humanista? Primero, el primero de ellos, mire, postulado del siglo pasado y pues mucho más viejo. Dicen ellos, el trabajo, en términos organizacionales, será siempre una actividad grupal. Será siempre una actividad colectiva. Así usted desarrolle su actividad solito en el área donde le corresponde. Así usted sea el secretario allá escondido, el jefe o la secretaria, y pareciera ser que no tuviera contacto con nadie, pero resulta que usted responde a una organización, responde a una empresa donde trabajan otras personas. Entonces, necesariamente, el trabajo siempre se calificará como una actividad típicamente grupal, que se desarrolla en grupo. Cuando una persona está vinculada a una estructura organizacional, es decir, el ser humano como trabajador, sus reacciones son de tipo social, de tipo colectivo, a la defensiva. O sea, generalmente uno dentro de una organización, lo plantea Elton Mayo, generalmente uno dentro de una organización no reacciona de manera individual o no reacciona como persona, sino como persona integrante de un colectivo. O sea, reacciona como ente social. Dice Elton Mayo que una de las funciones primordiales de la gerencia o del concepto de administración es poder conformar un grupo social o una élite capaz de comunicarse, capaz de entender, capaz de comprender. ¿De comprender qué? De comprender su tarea, de comprender su función, de comunicarla, de comunicar los resultados. Todo lo que es el enfoque de gestión de talento humano. Dice Elton Mayo que con el fortalecimiento de los derechos humanos a nivel mundial, pasamos de un estatus de acomodación. Es decir, pasamos de una sociedad muy, muy estable, muy quieta, muy fácil de manipular, a una sociedad adaptable pero cambiante, a una élite trabajadora adaptable pero cambiante. Mire, ya a partir de 1930 se empiezan a dar a nivel mundial los primeros, digámoslo así, los primeros brotes sindicales, se empiezan a dar las primeras exigencias dentro de las organizaciones por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Dentro de esos postulados o esos principios, menciona Elton Mayo que una de las motivaciones del ser humano es el reconocimiento social. Y eso es cierto. El reconocimiento social, o sea, uno saber que hace parte de una empresa, que hace parte de una organización, que tiene unos compañeros de trabajo, que tiene personas que lo estiman, que tiene personas que lo aprecian. Entonces, necesariamente uno de los principales componentes del desarrollo de la teoría humanista, de la teoría humanista de la administración,
Es el reconocimiento y la motivación. Y ese es el primer principio sobre el cual trabaja Elton Mayo y Carl Lewin, el principio de la motivación. O sea, ellos dicen, miren, desde 1928, 1930, ellos le dicen al gerente, le dicen al administrador, mire, si usted quiere que sus trabajadores estén en sinergia con los objetivos de la empresa y de la organización, genere elementos de motivación. Es bacano escuchar hablar, como hablaba Estrella ahora, mire, yo vivo feliz en mi empresa. Yo amo mi empresa, yo adoro mi empresa. Y eso no es gratis. Eso necesariamente tiene que existir para que uno como trabajador llegue a ese nivel de reconocimiento de su empresa. Tienen que existir unos estándares de motivación muy altos. Unos estándares de motivación muy altos, de muy buen nivel. ¿Qué otro principio plantean Lewin y Mayo? El principio del liderazgo. La generación de confianza dentro de los trabajadores. La motivación liderada desde la administración, la dirección y la gerencia. Liderazgo. Las propuestas que vienen desde la misma gerencia. Liderazgo. Recuerden que hay diferencias abismales entre lo que es un líder en la empresa y lo que es un jefe. Entonces ellos dicen, usted debe, señor gerente, desarrollar su proyecto administrativo y su proyecto gerencial bajo los principios de liderazgo. Dicen también Elton Mayo y Carl Lewin que se debe fortalecer la organización informal. ¿En qué consiste la organización informal? Cuando hablamos nosotros del concepto de organización, pues hablamos primero de la organización formal, es decir, la que tiene una estructura definida, la que tiene un organigrama, sea del tipo que sea, piramidal, plano o circular, funcional por departamentos, como quiera que sea, a eso le llama organización formal. ¿Y por qué formal? Porque tiene un reconocimiento jurídico, porque tiene un contrato social de por medio, porque tiene un contrato jurídico de por medio, porque es reconocida como empresa y tiene un reconocimiento de Cámara de Comercio, de la DIAN, de entidades públicas. A eso le llama organización formal, porque existe a la vida jurídica. Pero al amparo de las organizaciones formales van creciendo grupos de compañeros que si no se administran adecuadamente podrían convertirse en un problema para la organización formal. Porque a partir de la organización informal nace el chisme, nace la persecución, nacen los comentarios a partir de la organización informal. Pero cuando la organización informal es bien administrada, ella misma se encarga de aportar al cumplimiento de los objetivos de la organización formal, a través de la motivación, por ejemplo. Un ejemplo claro de la organización informal son las actividades lúdicas, recreativas, deportivas que organiza la empresa. Por ejemplo, el equipo de fútbol, el equipo de baloncesto, el equipo de voleibol, el grupo de teatro, la celebración del Día de la Familia. Pero repito, si la organización informal no es gestionada y administrada adecuadamente, se puede convertir en un problema para la organización formal. Y por último, plantean como uno de los principios fundamentales de la teoría humanista es la dinámica de grupo, o sea, el fortalecimiento del trabajo en equipo. Lo que para este siglo, comienzos de este siglo, Peter Senge llamó la quinta disciplina. Organizaciones que aprenden en equipo, organizaciones que aprenden en conjunto, organizaciones que aprovechan sus potencialidades para desarrollar dinámica grupal o dinámica de equipo de trabajo. Esto fue entonces 1928-1930. Ya por allá sobre 1940 y más o menos 15 años después, 1945,
aparece un señor, Max Weber, perdón, Abraham Maslow, y propone un complemento a la teoría humanista de la administración. Propone un complemento y él le dio su propio nombre. Él lo llamó la pirámide de Maslow o la pirámide de las teorías de las necesidades del ser humano. Las pirámides de las necesidades del ser humano. Todo esto tiene que ver con teoría de las organizaciones, porque todo esto hace parte de nuestras organizaciones y de las organizaciones a nivel mundial. ¿Qué dijo Abraham Maslow? Listo. ¿Cómo construir todo ese andamiaje de gestión del talento humano de la organización? ¿De dónde tenemos que partir o de dónde tenemos que empezar? Entonces dijo Maslow, hay que empezar por reconocer el ser humano y sus necesidades. El ser humano y sus necesidades. Entonces dijo, de ahí tenemos que partir. Identificar unas necesidades en el ser humano y buscar los caminos, la forma para que el ser humano él mismo vaya superando cada una de esas etapas y cada una de esas necesidades. Y entonces planteó lo que vemos aquí en pantalla, la pirámide de Maslow. Y él dijo, sobre esto debemos plantear la teoría humanista de la administración. Teoría humanista de la administración. Y él dijo, el ser humano tiene unas necesidades que son básicas, que son fisiológicas, y que se tendrán que definir unos estándares para que él las pueda superar. Ahora, no todos los seres humanos logran superar todos los escaños de la pirámide. Mire, el habitante de calle, ¿dónde queda? Queda en la base o en el inicio de la pirámide. El habitante de calle y muchas otras personitas. Simplemente la persona que se conforma con el alimento, simplemente con comer, con dormir, con poder descansar. O sea, la persona que se conforma con lo básico, pues simplemente cubre sus necesidades fisiológicas y pare de contar. Algo así, guardando las proporciones y el respeto, un animalito. El animalito come, duerme, está tranquilo, hace sus necesidades fisiológicas y pare de contar. Luego vienen otra serie de necesidades del ser humano que las va cubriendo y las va desarrollando a través de diferentes factores como la formación académica, la conformación de un hogar. Entonces viene el segundo nivel, que son las necesidades de seguridad. Mire que una gran mayoría damos ese salto. Pasamos de lo fisiológico a cubrir unas necesidades de seguridad. ¿Y allí cuáles se encuentran? Pues tener salud, la seguridad física, tener un empleo, contar con unos ingresos, contar con unos recursos, poder contar con algunos elementos de propiedad individual o de propiedad colectiva de familia. Eso le brinda a la persona, le brinda seguridad, le brinda estabilidad, lo planteó Maslow. Luego hay otro nivel, que es el nivel de filiación o afiliación, que es cuando ya el ser humano busca conformar familia, generar afecto, generar amistad, generar relaciones interpersonales, filiación o afiliación. Y no solo en términos de familia de hogar, sino también familia de trabajo. Recuerden que uno pasa más tiempo, cuando uno es empleado, uno pasa más tiempo en la empresa que en la misma casa. Entonces tiene que construir esa estructura de familia también dentro de la organización. Luego vienen las necesidades de reconocimiento. La primera de ellas es el autorreconocimiento. Cuando la persona se reconoce a sí mismo, sus principios, sus valores, sus capacidades, sus potencialidades. Dentro de ese reconocimiento está la generación de confianza, el respeto que doy y el respeto que recibo.
el éxito en los negocios, el éxito en la formación académica, y tenemos en la cúspide de la pirámide todo lo que son las necesidades del ser humano que tienen que ver con autorrealización. El poder estudiar, por ejemplo. El poder trabajar donde quiero y no donde me toca. El poder tener mi empresa. El poder crear, tener la capacidad de creatividad, de innovación. Esas son las necesidades de autorrealización. Entonces, Maslow, complementando las teorías de Henry Fayol, la teoría humanista de la administración, dijo, mire, la empresa debe aprender a identificar las necesidades y las capacidades de superación que tiene cada ser humano para poder generar herramientas de motivación. ¿Ya? O por ejemplo, ¿no? Ustedes que están ahí estudiando, a Estrella le colaboran en la empresa para pagarle sus estudios, seguramente que a muchos de los demás no. A mí, por ejemplo, no. ¿Y cuánto diera uno para que le colaboraran con sus estudios, cierto? Pero eso no es motivación para todos. Otros llegan a la empresa y dicen, no, es que yo definitivamente no quiero estudiar. Qué bueno que mi empresa me ayudara con la cuota inicial de mi casa. Otro podría decir, qué bueno que mi empresa me ayudara con la cuota inicial de mi moto o de mi carro. Entonces, mire que las motivaciones de uno, es decir, a partir de los elementos de las necesidades fisiológicas, de seguridad y de filiación, las de reconocimiento y autorrealización, ya son muy personales, son muy individuales y son muy particulares. Entonces, el gerente debe tener visión de cómo identificar. De hecho, hoy en día existen herramientas, existen unos tests, unas pruebas de tipo psicológico, sociológico y antropológico que permiten identificar una cantidad de cosas en el individuo, en el trabajador. Identificar capacidades, potencialidades, miedos, debilidades. Entonces ya llevamos 3 elementos teórico-organizacionales y administrativos. Teoría científica, teoría clásica y la teoría humanista, que todavía siguen teniendo vigencia, que muchas de ellas han cambiado y han mejorado. ¿Ya? Por ejemplo, en 1960, 1970, aparece este señor, Peter Drucker. Y muchas de las obras que publicó Peter Drucker, que falleció en el 2005, muchas de las obras que publicó Peter Drucker tienen toda la vigencia en tema de estructura organizacional, en tema de desarrollo empresarial, en tema de gestión del talento humano. Entonces, este señor, Peter Drucker, pues tomó las teorías de Henry Fayol. Tomó la teoría clásica y le aplicó conceptos posmodernistas y creó la teoría neoclásica de la administración. Creó la teoría neoclásica de la administración. No tuvo muchas reformas, no fue mucho lo que le hizo, simplemente logró demostrar que lo que se decía en la teoría clásica eran los principios básicos de la administración universal y planteó aspectos que se plantearon en la teoría humanista, como por ejemplo la división del trabajo. La división del trabajo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice Peter Drucker? Hombre, prácticamente lo mismo que decía Fayol. Dijo, mire, las tareas que realiza la empresa, las tareas, se deben descomponer en pequeñas actividades. Y hoy en día, ¿cómo lo llamamos el sistema de gestión de calidad? Procesos y procedimientos. La tarea es el gran proceso. Los procedimientos son las actividades que se deben realizar para cumplir la gran tarea. Luego dijo, mire, señor empresario, usted tiene que buscar especializar a sus trabajadores. Es decir, a cada cargo le tiene que asignar unas funciones claras, bien definidas, tareas específicas y especializadas. Entonces surge ahora con lo que ustedes van a trabajar que se llama el manual de funciones. Manual de funciones que va conectado a la estructura organizacional, al organigrama. Si en el organigrama aparece un cargo que se llama gerente,
o aparece un cargo que se llame gerente de mercadeo. Pues en el manual de funciones tendrá que aparecer ese cargo con las tareas específicas y especializadas que debe desempeñar y desarrollar ese funcionario. Luego dice, la organización debe tener una jerarquía. Debe tener una jerarquía. Y esa jerarquía la plantea Peter Drucker como el establecimiento de la autoridad y la responsabilidad. Así el organigrama o la estructura organizacional de la empresa sea plana, sea circular, pues tiene que haber una jerarquía. Alguien le tiene que responder a alguien. Tiene que haber una autoridad. Y luego plantea entonces Peter Drucker que para que la empresa sea eficiente, es decir, para que haya eficiencia y eficacia, se debe terminar un concepto que llama la amplitud administrativa, que en otras teorías la llaman la amplitud de mando. Es decir, cuántas personas pueden estar a cargo de un supervisor o de un jefe de área o un director, hablando en términos de jerarquía, hablando en términos de autoridad y hablando en términos de responsabilidad. Entonces, nace la teoría neoclásica de la administración. Recuerden que aquí estamos repasando conceptos que ustedes ya vieron, para que empecemos dentro de 8 días a hablar de toda la parte de el diseño organizacional. Todo lo que tiene que ver con gestión del talento humano y diseño organizacional. Cómo establecer la unidad de mando, cómo definir las funciones dentro de la organización, o sea, todo el concepto que tiene que ver con desarrollo organizacional. Entonces viene otra teoría que se llama la teoría burocrática de la administración, y aquí ya este señor se mete de lleno con la estructura organizacional. Max Weber, el alemán Max Weber, entonces ya toca de lleno con lo que es estructura organizacional. Porque la teoría burocrática no es otra cosa que el principio básico del organigrama. Eso es lo que plantea la teoría burocrática. Establecer, definir tareas, organizar las tareas, caracterizarlas, establecer estándares de división del trabajo, definir responsabilidades y especialización del trabajo y jerarquía. Entonces, lo que propone Max Weber es, venga, todo lo que dicen estos señores de la teoría clásica, de la teoría humanista, hay que llevarla a un papel. Y ese papel, y en ese papel se tiene que plasmar una estructura que sea visible, que sea tangible. Y entonces crea la teoría burocrática de la administración. Que hoy en día, pues muchas de las empresas privadas todavía lo aplican. Las empresas más antiguas que aplican la teoría burocrática son la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una estructura donde el máximo jerarca a nivel mundial es el Papa. Tiene un colegio cardenalicio que lo rodea y lo asesora, que son los grandes cardenales de la Iglesia Católica. Y luego esa estructura aterriza en los países a través de un cardenal primado, de unos cardenales, de unos obispos, de unos sacerdotes, de unos laicos, y eso es una estructura piramidal, es una pirámide. ¿Qué otras entidades desde la antigüedad manejan la estructura behaviorista o burocrática? Las fuerzas militares, el ejército, la Policía Nacional. Entonces, ustedes mismos se han dado cuenta que el soldado no puede pasar por encima del cabo, el cabo no puede pasar por encima del sargento, el sargento no puede pasar por encima de las órdenes del teniente, del capitán, del mayor, del general, del brigadier general. Hay un orden jerárquico que es muy estricto y es muy, muy riguroso. Con menos rigor, pero con la misma estructura, las entidades públicas.
Ustedes ven, por ejemplo, el organigrama de una gobernación y está la cabeza visible, la máxima cabeza visible es el gobernador. Y luego, en la línea siguiente de mando y autoridad, están los secretarios de despacho, secretario de Educación, secretario de Agricultura, secretario de Infraestructura. Y luego en cada secretaría están las direcciones. Y después de las direcciones están las jefaturas. Y va aterrizando a la parte operativa. Entonces, ese tipo de estructuras totalmente piramidales es lo que se conoce como teoría behaviorista o teoría burocrática en términos de organización y estructura organizacional. Esa teoría burocrática que la planteó Max Weber, pues tiene también unos principios que hoy en día aplican perfectamente y aplican para cualquier empresa y para cualquier organización. El primer principio que establece Max Weber es que esa estructura organizacional debe responder a un marco legal. O sea, la empresa debe tener unos reglamentos, un reglamento interno, un código interno de trabajo, un reglamento de responsabilidades, un manual de funciones, un manual de procesos y procedimientos. ¿Y eso qué es? Normas. Normas de convivencia interna, normas de ejecución de tareas. Y dice Max Weber que esas normas deben ser de carácter legal. Es decir, se tienen que acomodar a un marco jurídico y tienen que ser reconocidas por todos los miembros de la organización. Tienen que ser reconocidas esas normas por todos los miembros de la organización. Luego dice Max Weber que la empresa debe establecer un sistema formal de comunicación. Un sistema formal de comunicaciones. Es decir, a través de lo que conocemos como los memorandos, como los comunicados internos, las circulares. Ya lo que dice Max Weber es que no se puede quedar, las comunicaciones de la empresa no se pueden manejar con el voz a voz. Va, dígale a fulano, va, dígale a sutano. No. Se convoca mañana a una reunión. ¿A través de qué va a llegar la información? Del correo electrónico, de una circular, de un memorándum. Entonces, carácter formal. Plantea también el principio de racionalizar el trabajo, que ya habíamos visto el concepto de división del trabajo. División del trabajo. Y existen hoy una cantidad de técnicas para medir la capacidad y las cargas laborales. Cómo dividir, cómo jerarquizar y cómo racionalizar el trabajo de la manera adecuada, que las cargas queden equilibradas. Dice Max Weber, para que una organización sea exitosa, se tiene que desprender el ser humano de sus relaciones personales, entendiendo de que está prestando sus servicios a una organización y enfocarse en las relaciones de trabajo. O sea, él fue muy, muy estricto. Max Weber, es más, Max Weber en ningún momento en su teoría habla de la organización informal, en ningún momento. Él siempre habla de la organización formal. Y él dice, mire, la persona tendrá que desprenderse de sus relaciones impersonales, de sus relaciones personales, individuales, y hacerlas impersonales. O sea, entender que él está dentro de la empresa y que sus relaciones son netamente de trabajo. Luego habla de la estandarización de rutinas. Entonces, mire, toma el concepto de Frederick Taylor frente al tema de la tarea, y él dice, esa tarea hay que estandarizarla. La ISO 9001 tiene uno de los componentes que es el enfoque a procesos. ¿Y en qué consiste el enfoque a procesos? No consiste en nada más que estandarizar las tareas. Y la ISO 9001 dice, toda empresa deberá tener un manual de procesos y procedimientos. ¿Que quién lo propuso? Lo propuso Max Weber en la teoría burocrática, cuando dijo, mire, cree manuales, estandarice la tarea, estandarice las funciones y déjelo todo por escrito, para que la gente se capacite, para que la gente se adiestre y para que la gente pueda desarrollar mejor su tarea. ¿Qué otros principios propone Max Weber en la teoría burocrática? La meritocracia. Entonces, ¿qué es eso? La cadena escalar. Ya la veíamos ahora.
Es decir, motive a sus trabajadores. No solo apriete riendas, también dele la oportunidad de que crezcan dentro de la organización. De que crezcan dentro de la organización, que puedan desarrollarse como personas, como seres humanos, como profesionales. Otro concepto que maneja Max Weber, que tiene que ver mucho también con empresas familiares, es el establecimiento de protocolos de administración. Él dice, mire, él dice, los gerentes de las empresas deben ser personas diferentes a los inversionistas y a los accionistas, que no tengan sesgo a la hora de administrar. Cuando hablamos de empresas familiares, es un concepto que es muy relevante y muy importante. El tema del protocolo de familia. Una empresa familiar que no establezca protocolo de familia, en la segunda generación se quiebra. Está demostrado técnicamente. Se quiebra y desaparece. Entonces aquí lo que dice Max Weber es, mire, señor inversionista, señor socio, señor accionista, usted no administra la empresa. Contrate quien se la administra, con una visión diferente, con una visión gerencial, con una visión más amplia. Otro de los principios que plantea Max Weber es permitir la profesionalización de los miembros de la organización. Hombre, fomente la formación académica, fomente el estudio, la capacitación, el acceso a la información y el acceso al conocimiento. Entonces ahí tenemos la teoría burocrática. Ya tenemos teoría clásica, teoría científica, teoría humanista, teoría burocrática de la administración. Mire, con enfoque a teoría organizacional. O sea, la teoría de la organización o teoría de la empresa. Vista la organización como estructura, vista la organización como proceso. Luego entramos en otra serie de teorías que son más modernas y que ya tienen que ver con las organizaciones de hoy. Ahora, no quiere decir que los conceptos que acabamos de ver sean retrógrados, no. Porque si ustedes observan, hoy en día vemos jerarquización del trabajo en todas las empresas. Hoy en día vemos el enfoque a procesos en todas las empresas, o sea, división del trabajo. Vemos el manual de funciones, estructura organizacional. Hoy en día vemos cómo se aplica la teoría humanista. Lo que pasa es que estas últimas teorías pues, son más modernas, más modernistas, más de nuestra época. Tenemos ahora la teoría sistémica de la administración o el enfoque sistémico. ¿Qué es lo que plantea la teoría sistémica? Dice esta teoría o este enfoque que la organización es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es una serie de componentes, una serie de elementos que interactúan entre sí, que se interrelacionan entre sí. Y una empresa es eso. Una empresa está compuesta, lo decía la teoría clásica, la teoría científica, compuesta por tareas. Listo, se realizan tareas, procesos y procedimientos. Luego la teoría clásica. Una empresa es un conjunto de funciones, áreas funcionales. Y si conectamos esos dos conceptos con el concepto sistémico, es eso. Entonces, una empresa es un conjunto de tareas, actividades y áreas funcionales, pero que se tienen que comunicar entre sí, que tienen que estar interrelacionadas entre sí. Y ahí es donde nace la teoría sistémica o la teoría de sistemas de la organización, donde dice, mire, el área de talento humano no es solita. El área de talento humano depende del área de presupuesto. Mire, es que necesitamos contratar a un trabajador, necesitamos vincular a un trabajador, pero yo tengo que contar con el área contable y financiera para saber si el recurso está o no está, o si hay que salir a buscarlo. El área de talento humano no podrá salir a vincular personal si no está conectado y no tiene sinergia con el área operativa o con el área donde se vaya a vincular ese nuevo trabajador o esos nuevos trabajadores. Entonces la empresa tiene que funcionar, o la organización tiene que funcionar como un relojito. Todo el engranaje, todas las piezas tienen que ser funcionales y estar en función de. Y ahí es donde nace, en la teoría de calidad o de gestión de la calidad, nace el concepto del cliente interno.
Claro, porque yo dentro de mi organización tengo clientes, compañeros de trabajo que necesitan de mis insumos y compañeros de trabajo de los que yo necesito también de sus insumos para yo poder funcionar. Entonces, ese fue el enfoque sistémico de la organización o la teoría sistémica, que yo como gerente tengo que reconocer mi organización, la tengo que reconocer como un sistema funcional, como un conjunto de actividades internas y externas que interactúan entre sí. ¿Sobre qué premisas se plantea la teoría sistémica? Primero, sobre la teoría de que los sistemas existen dentro de otros sistemas. Entonces, mi organización es un sistema que existe en un gran tramado empresarial, o sea, en un sistema empresarial. Y ahí es donde yo tengo que reconocer que hay factores externos del sistema externo que inciden en el desarrollo interno de la organización. Por ejemplo, las políticas públicas. Por ejemplo, una reforma tributaria. La reforma tributaria hace parte de un sistema de normas políticas que inciden en mi sistema o en mi organización. Entonces, una reforma tributaria, lógicamente que afectará a mi empresa, mi organización. Entonces, todos los sistemas existen dentro también de otros sistemas, hacen parte de otros sistemas. Contrario a lo que se pensaba en otras teorías administrativas y organizacionales, las empresas son sistemas abiertos. Entonces, recuerde cuando les decía que hasta mediados del siglo pasado, más o menos década de los 70 a los 80, pues el gerente se dedicaba a administrar casi que sistemas cerrados. Yo le cumplo al cliente, le entrego, él me hace el pedido, yo estoy muy pendiente acá de la parte presupuestal, financiera, laboral, operativa, funcional. Listo. Pero bajo esta premisa de que los sistemas son organizaciones, de que las empresas son organizaciones abiertas o sistemas abiertos, pues ya hoy tenemos la injerencia o la incidencia de un entorno circundante, el medio ambiente, por ejemplo, la comunidad. Yo puedo crear aquí una fábrica y la comunidad quejarse y demandar por emisión de gases. Entonces los sistemas son abiertos. ¿Y abiertos por qué? Porque inciden sobre un entorno, pero también son influenciados por ese entorno. Y las funciones de una organización o de una empresa o de ese sistema, pues dependen de su estructura, de cómo estén creados, de cómo estén organizados, de cómo esté organizada su estructura empresarial. ¿Cómo funciona entonces la organización bajo ese concepto de sistema? Pues simplemente que es una esponjita que recibe una información, que recibe unos datos, que recibe unos componentes, luego esos componentes los transforma. Mire que la empresa transforma productos, la empresa transforma servicios y los transforma partiendo de ¿qué? De una necesidad de un entorno, de un sector de la sociedad, de un sector de la comunidad. Yo no puedo salir a producir pispirispis sin saber si hay alguien que me los va a comprar o no. Entonces, la empresa permanentemente está recibiendo una información que viene del ambiente, que viene del entorno. Esa información la procesa, la transforma ¿en qué? En productos, en servicios, la transforma en necesidades, la transforma en diferentes componentes con los que impacta nuevamente el ambiente. ¿Y dónde los pone nuevamente esos productos terminados, esos servicios? Pues los pone en un entorno, en un mercado, en un ambiente, es decir, en un ambiente totalmente externo. Y el proceso es totalmente circular. La empresa vende, retroalimenta, toma pedido, nuevamente vende, retroalimenta, invierte en sus proveedores. Es decir, la empresa tiene un contacto permanente directo con su entorno y con su medio ambiente. Entonces, es la teoría sistémica de la organización. Luego tenemos otra serie de teorías. Yo hace 8 días les mencionaba un libro muy bacano
que se llama La Meta, de Eliyahu Goldratt. Es un libro viejito, por allá del 70, de los 80, tal vez, sí, más o menos de los 80. Y que a partir de esta obra de Eliyahu Goldratt, entonces se empieza a consolidar la teoría de las contingencias. La teoría de las contingencias. Esta teoría de las contingencias hoy en día es complementada con la teoría de la prospectiva de Fernando de Aleso, de Michel Godet, Mujica, que plantean la teoría de la prospectiva, o sea, la teoría de la visión de futuro. Eliyahu Goldratt, sobre finales del siglo pasado, le llamó la teoría de las contingencias, o sea, dijo, mire, señor empresario, usted tiene que vivir en la jugada, porque hay situaciones que usted no las tiene presentes no tiene pleno conocimiento en el presente y se les pueden presentar en el futuro. Situaciones de riesgo, situaciones de peligro que se puedan materializar y que puedan llevar a riesgo la sostenibilidad y sustentabilidad de la empresa. Y a eso le llamó él contingencia, la teoría de la contingencia. Y lo definió. ¿Qué es una contingencia? Algo incierto, algo que puede que ocurra como puede que no ocurra, pero que de llegar a ocurrir podría poner a tambalear la organización. Entonces dice Eliyahu Goldratt, sobre eso hay que trabajar, sobre esa teoría de las contingencias. ¿Y cuál es la base de la teoría de la contingencia? La planeación o la planificación, que hoy Michel Godet y toda su gallada le llaman la prospectiva. Visualizar el futuro. ¿Qué podrá pasar en el futuro? Y entonces dice Eliyahu Goldratt y todos los expertos de la teoría de la contingencia, dicen, miren, hay que estar, la empresa debe estar permanentemente construyendo planes de acción, pero no aleatorios, sino planes de acción construidos sobre elementos diagnósticos, sobre elementos totalmente diagnósticos. Entonces hay que estar creando diagnósticos. Y él dice, esos planes tienen unas características. El plan, él lo dice en términos muy coloquiales, dice, el plan debe ser un documento vivo. Vivo quiere decir que tenga la facilidad de cambiarse en el momento en que se requiera. Él dice que los planes de contingencia deben estar permanentemente actualizados a las situaciones y a las características de cada una de las situaciones. Que sobre esos planes de acción o planes de contingencia se deben ejecutar planes de mejoramiento permanentes. Y que la empresa los debe diseñar en todas las áreas misionales y funcionales. Es decir, tener un plan de contingencia en el área operativa, tener un plan de contingencia en el área de mercadeo, tener plan de contingencia en el área de gestión del talento humano, para poder reaccionar ante cualquier situación que se pudiese llegar a presentar. Y establece Goldratt establece que para que sean efectivos los planes de contingencia, pues se tienen que establecer puntos de control. Se tienen que definir elementos de control que permitan medir la capacidad de reacción y que permitan medir la eficiencia y la eficacia de estos elementos que son fundamentales en cualquier empresa, que son los planes de contingencia. Bueno, yo creo que hoy vamos a dejar hasta ahí para no cansarlos mucho. Hoy me estaba extendiendo mucho en la parte teórica porque yo quiero como darles más participación a ustedes. Me estaba extendiendo mucho en la parte teórica. Dentro de 8 días les voy a compartir el enlace de Nicolás Maya para que hablamos un poquito el debate sobre lo que él plantea, la construcción de ADN en las organizaciones, el fortalecimiento organizacional y gestión del talento humano. Y vamos a empezar a trabajar ya los últimos componentes
de teoría organizacional. Es todo el concepto de lo que es la organización, qué es una organización, a qué se refiere el concepto de organización como estructura y organización como proceso, cuáles son las características de una organización, y vamos a hablar de las estructuras organizacionales. Si alguien tiene alguna pregunta por hacer, alguna duda, alguna inquietud, Estrella abrió por ahí el micrófono. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno. No, profe, muy claro. Entonces, simplemente, gracias Judy, simplemente aquí estamos recordando conceptos de teoría organizacional. A veces esto se vuelve muy carretudo y muy teórico, pero recuerden que ustedes están en el camino de construir su identidad gerencial. Su identidad gerencial. Entonces, todos estos componentes teóricos nos tienen que servir y nosotros empezar a asimilarlos, por ejemplo, en las empresas donde trabajamos. Ah, claro, aquí en la empresa se nota totalmente una estructura behaviorista, una estructura administrativa totalmente burocrática. O yo identifico que en esta empresa tenemos una estructura muy circular. Se genera mucha confianza entre los trabajadores y en la toma de decisiones. Entonces, cada uno de ustedes va a ir identificando estos conceptos que hemos abordado de teoría administrativa y teoría organizacional y los van a ir encontrando, los van a ir identificando en sus actividades diarias, en sus actividades laborales, en sus actividades empresariales. O sea, esto no se puede quedar meramente en la teoría. Tiene que trascender. En ese orden de ideas, entonces... Es muy chévere poderlo poner en práctica. Sí, claro, qué bueno. Bueno. Y créanme que todo esto, a pesar de ser teórico, es totalmente aplicable, es totalmente práctico. Niños y niñas, Dios los bendiga. Un abrazo inmenso. Muchas gracias. Pregunta por Profe, ahí. igualmente. Linda Yanine, no alcanzó a llegar. Gracias, profe. Yanine no la vi Gracias, hoy. profe. Hola, Valentina me iba a decir algo. Chao. No, profe, que gracias. Feliz noche. Dios los bendiga, que estén muy bien, que pasen una excelente noche. Muchas gracias por todo. Chao, profe, que esté bien. Feliz noche. Chao, Dios los bendiga. Profe, que esté bien. Nos vemos pues. Chao, Alejito, Dios los bendiga, papá, que esté muy bien.